La 21 dice, ¿no? Un paciente de 42 años ingresa hace 6 días con un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. La mala evolución obliga a determinar si presenta necrosis pancreática. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría, no? ¿Qué cosa pedirían ustedes? Una ecografía abdominal con contraste endovenoso, una colangioresonancia magnética, radiografía simple de abdomen, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o una tomografía computarizada con contraste endovenoso. ¿Qué harían? Es un paciente con pancreatitis que presenta mala evolución, ¿no es cierto? Y ustedes creen que puede tener necrosis. ¿Qué le piden? La TAG, ¿no es cierto? Siempre, paciente con pancreatitis severa o pancreatitis que no responde es igual a tomografía, ¿no? El páncreas se estudia mejor con tomografía, al revés que el hígado se estudia mejor con ecografía. Eso es ese paralelismo tienen que recordar. Entonces, para ver si hay necrosis, tienen que usar una tomografía computada, ojo, con contraste. ¿Ok? La tomografía sin contraste no les ayuda para ver si es que existe o no necrosis. Muy bien. La 22. Dice, mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso y vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar, se pauta tratamiento espasmolítico. Pero la paciente empeora clínicamente apareciendo febrícula, distensión abdominal, disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón de escalera y niveles hidroaéreos. Pequeña imagen de distensión cálcica en cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. Su sospecha diagnóstica es hilio biliar, colangitis, colecistitis enfisematosa, trombosis de la vena mesentérica o una apendicitis aguda. ¿Qué es? Un hilio biliar, ¿no es cierto? Es un hilio biliar. ¿Por qué? Es una paciente que tiene un cólico biliar, ¿no? Producto de un cálculo, ¿no? Después de presentar dolores, hace un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Una radiografía con un patrón en escalera o pila de monedas, si quieren, niveles hidroaéreos. Y además le encuentran aire en la vía biliar. Un paciente con obstrucción intestinal más en la radiografía aire en vía biliar es igual a un hilio biliar, ¿ok? Siempre. Aire en la vía biliar significa una fístula al intestino, ¿no? Por el cual ha llegado el aire hacia la vía biliar. Es un hilio biliar. Muy bien. La 23 dice, la causa más frecuente de abdomen agudo por oclusión mecánica de intestino delgado es una de las siguientes: plastrón apendicular, hernia inguinal incarcerada, hernia crural incarcerada, adherencias o bridas de intestino delgado, consecuencia de laparotomías previas, o neoplasias del colon derecho. ¿Cuál es la causa más frecuente de abdomen agudo por obstrucción mecánica? La D, ¿no es cierto? Adherencias o bridas de intestino delgado. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Todas las preguntas que hemos hecho o que están acá han entrado en exámenes, sea de residentado, sea del MIR, ¿ok? Entonces más o menos son el tipo de preguntas que les pueden hacer en el examen. La 24. Paciente que acude a urgencias, dice, por dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad o evaluar la evolución de la misma? La exploración física, el recuento de leucocitos, ecografía abdominal, TAG con contraste o colonoscopía. ¿Cuál no deben usar? ¿Cuál no deben pedir? ¿No? Tienen un paciente con diverticulitis. ¿Qué cosa no se pide? Exploración física la van a hacer. Recuento de leucocitos tienen que hacer a todo paciente que tenga un problema de este tipo, ¿no? Ecografía abdominal, TAG o colonoscopía. ¿Qué no haría? La colonoscopía, ¿no es cierto? ¿Por qué? La colonoscopía, cuando ustedes hacen la colonoscopía o una proctosimoidoscopía, lo que van a hacer, van a insuflar aire. En general el gastroenterólogo insufla aire para tener espacio y poder hacer el examen. Cuando existe una diverticulitis, o sea, una inflamación de los divertículos en el colon, la pared está inflamada
y puede estar friable. Si ustedes insuflan ese colon que está inflamado, que puede estar friable, hay el riesgo de perforación. ¿Ok? Por esa razón no se debe hacer ni colonoscopía ni estudios contrastados del colon. ¿Ok? Esas dos cosas están contraindicadas, esos dos estudios están contraindicados. A pesar que un paciente con enfermedad diverticular, o sea, con divertículos en el colon, pero que no están inflamados, sí se debe hacer colonoscopía y radiografías contrastadas, ¿ok? Pero si está inflamado, no, está contraindicado, ¿ok? Muy bien. Entonces acá es colonoscopía. La 25 dice, un paciente de 56 años acude a la consulta por dolor anal de comienzo súbito tras un episodio de estreñimiento. No tiene conductas sexuales de riesgo, no presenta fiebre y se queja de que cuando va a hacer la deposición siente un dolor como si se le cortara. A la exploración no se observan alteraciones externas, pero al intentar hacer un tacto rectal existe un aumento del tono del esfínter y es imposible hacer progresar el dedo por las quejas del paciente. De entre los siguientes, el diagnóstico más probable y la opción terapéutica es trombosis de una hemorroides externa, incisión y drenaje al coágulo sería el tratamiento, fisura anal aguda, el tratamiento sería conservador con baños de asiento, analgésicos y fibra, proctitis aguda, el tratamiento sería metronidazol, proctalgia fugaz, el tratamiento aminotriptilina, o un tumor del canal anal y lo que deberían hacerle es radioterapia. ¿Qué cosa es, para empezar? Es una fisura, ¿no es cierto? Fisura anal aguda, ¿ok? Existe también la fisura anal crónica, ¿no? El tratamiento es distinto, pero en la fisura anal aguda, ¿qué cosa deben hacer? Tratamiento conservador, baños de asiento, analgésicos y fibra, ¿no? Para evitar el estreñimiento. Las heces, cuanto más blandas sean, van a ayudar a que el dolor disminuya. Ok. Muy bien, la 26 dice, la literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva del aparato digestivo es reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria, prevenir la formación de abscesos intraabdominales, reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas, prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias o reducir la tasa de dehiscencia de anastomosis en cirugía cólica. ¿Cuál es el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva del aparato digestivo? Ok, lo único que está demostrado de la profilaxis antibiótica es que va a reducir la tasa de infecciones postoperatorias de las heridas quirúrgicas. ¿Ok? No disminuye la posibilidad de presentar un absceso residual o una infección intraabdominal, ¿ok? Solamente la antibiótico profilaxis, digamos, va a prevenir las infecciones de las heridas. Muy bien. En todo caso, de acuerdo a la clasificación, porque esto así también han preguntado una vez, de acuerdo a la clasificación de las heridas operatorias, en herida limpia, limpia contaminada, contaminada, herida infectada, ¿en cuál harían o en cuál les podrían dar ustedes antibiótico profilaxis? ¿Hasta dónde? ¿En herida limpia contaminada, o en la herida infectada? En limpia contaminada, ¿no es cierto? En herida limpia y en herida limpia contaminada se puede dar antibiótico profilaxis, en las dos, ¿no es cierto? Para proteger la herida, porque no esté infectado. En la herida contaminada, generalmente por un drenaje de pus o por drenaje de un absceso, una peritonitis, ya se da tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Pero ya de la enfermedad de fondo, pues. Y en la herida infectada obviamente se debe dar tratamiento, no profilaxis, ¿ok? Eso también deben recordar. Muy bien, la 27 dice, un paciente con metástasis pulmonares y sin afectación hepática por un carcinoma de origen intestinal, ¿cuál es la localización más probable del primario? El recto, el sigma, el ángulo esplénico del el colon transverso o el ciego.
¿Cuál creen? Un paciente con metástasis pulmonares, sin afectación hepática. Esto es de acuerdo al drenaje venoso, ¿ok? Recuerden, el estómago, el duodeno, yeyuno, íleon, el marco cólico, todo el marco cólico, y el tercio superior del recto son drenados hacia la vena porta, ¿ok? Hacia la vena porta. Los 2 tercios inferiores del recto drenan hacia la circulación sistémica, ¿no? La hemorroidal media y la hemorroidal inferior, esas dos venas, drenan a la ilíaca interna y a la pudenda interna, ¿no? Respectivamente. O sea, la circulación sistémica. O sea, se van a la ilíaca, después a la vena cava, de ahí a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, la arteria pulmonar y a los pulmones. Y esa es la vía de diseminación del cáncer, pues. En cambio, el resto va por la vena porta y llega hasta el hígado, que es donde puede quedar atrapado las células cancerígenas y producir metástasis. Entonces, ¿en dónde podría estar localizado el tumor primario? En un paciente con metástasis pulmonar, pero sin afectación hepática. En el recto, pues, ¿no? Más específicamente, tendrían que buscar en los 2 tercios inferiores del recto, o en el conducto anal si quieren, ¿no? Pero en el recto, que es la zona o es el órgano que no va a drenar hacia la circulación porta. Muy bien, la 28 dice, una radiografía de abdomen en supino, se ve el ligamento falciforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ascitis, perforación intestinal, peritonitis, oclusión intestinal o hilio paralítico. Si ven el ligamento falciforme no se debe ver, ¿no es cierto? Si ven el ligamento falciforme es porque va a existir aire debajo del diafragma, entre el hígado y el diafragma. Es la única forma de ver el ligamento falciforme. Si ven aire en esa zona, ¿no? Entre el hígado y el diafragma, en el lado derecho, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Perforación intestinal, ¿no es cierto? En una radiografía de abdomen en supino se ve el ligamento falciforme. El diagnóstico más probable es perforación intestinal o perforación de víscera hueca, ¿no? Cualquiera de que sea. Muy bien, la 29 dice, un paciente de 68 años consulta por dolor y abultamiento a nivel del pliegue inguinal derecho, aparecidos tras la realización de esfuerzo físico. En la exploración en bipedestación, el pliegue inguinal ha quedado sustituido por una tumoración oblicua, blanda, depresible, que aumenta con la tos llegando a la base escrotal. En relación con este cuadro clínico, refiera cuál de las afirmaciones siguientes es correcta, ¿no? ¿De qué están hablando ahí? Es una hernia, ¿no es cierto? Es una hernia. Muy bien, dice, se trata de una hernia crural o hernia femoral y debe ser intervenido mediante herniorrafia con el músculo pectíneo. El diagnóstico es una hernia inguinal indirecta. Debe ser intervenido mediante hernioplastia de Lichtenstein. El enfermo padece de una hernia inguinal oblicua interna directa y debe ser tratado mediante herniorrafia de Masbey. El diagnóstico es varicocele y por el momento no sugiere intervención quirúrgica. El paciente padece de un hidrocele con quiste del cordón, por lo que debe ser tratado con resección parcial asociada a desinvaginación de la vaginal testicular, ¿no? ¿Qué harían con este paciente? ¿Cuál? Bueno, ¿qué cosa es primero? Varicocele no es, ¿no es cierto? Hidrocele tampoco. Ok, les queda, o es una hernia crural, o hernia inguinal directa, o hernia inguinal directa, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Hasta dónde llega? Hasta la base del escroto. Entonces, ¿qué cosa puede ser? Una hernia inguinal indirecta, ¿no es cierto? Ahora, el tratamiento de elección en este tipo de hernias es siempre la colocación de malla, ¿ok? Entonces, el diagnóstico es hernia inguinal indirecta, debe ser intervenido mediante hernioplastia de Lichtenstein. Muy bien. La siguiente dice, un varón de 50 años, cardiópata conocido,
en fibrilación auricular crónica. Acude al servicio de urgencia refiriendo dolor centroabdominal intenso y continuo, irradiado a epigastrio y de comienzo brusco desde hace 2 horas. A la exploración el paciente está estable, con sensación de mucho dolor abdominal, aunque el abdomen parece blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal. La exploración radiológica simple del tórax y el abdomen es normal. Señale entre las siguientes la afirmación correcta. La localización y características del dolor permiten descartar una isquemia miocárdica. La exploración abdominal normal permite descartar un abdomen agudo quirúrgico. Se debe administrar analgesia y ver evolución en unas horas. Se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una embolia mesentérica. Lo más probable es que se trate de un dolor abdominal inespecífico y sin consecuencias adversas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿La E? D, ¿no es cierto? Se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una embolia mesentérica. Muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, es un varón de 50 años, este es el dato, ¿no? Cardiópata conocido con fibrilación auricular crónica. La fibrilación auricular es la patología que produce más émbolos, ¿ok? Más émbolos. Y en general, la embolia mesentérica con la isquemia mesentérica posterior al inicio no producen gran signología, más que dolor intenso, ¿no? Como un infarto del miocardio. El infarto del miocardio es muy doloroso, ¿no? El infarto mesentérico es muy doloroso y cuando se presenta ya el dolor abdominal a la palpación, cuando existen signos de rebote, dolor parietal, es porque ya hay necrosis. Y la necrosis se va a presentar horas después, pues, ¿no? 6, 7 horas después. Entonces, aquí lo que es la respuesta es: se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una embolia mesentérica. Muy bien. La siguiente, una de las complicaciones inmediatas en la cirugía gástrica es diarrea coleriforme, dumping, gastritis alcalina, hernia diafragmática o infección broncopulmonar. ¿Cuál es? La E, ¿no es cierto? Una infección broncopulmonar. La diarrea coleriforme, el dumping, la gastritis alcalina son complicaciones mediatas, ¿ok? Que se presentan con el inicio de la dieta, con la ingestión de alimentos ya. Y la hernia diafragmática es una complicación tardía por lesión del diafragma al hacer la gastrectomía, ¿no? La inmediata es la infección broncopulmonar. Muy bien, la 32 dice: el divertículo duodenal o el divertículo duodenal se encuentra más frecuentemente en el borde mesentérico de las porciones primera y segunda, primera y tercera, segunda y cuarta, segunda y tercera o tercera y cuarta. ¿Cuál es? La segunda y tercera, ¿no es cierto? Bien. La fístula dice: biliodigestiva más frecuente es la colecistocolónica, colecistoduodenal, colecistogástrica, colecistoyeyunal o ninguna. La colecistoduodenal, ¿no es cierto? Por vecindad. La vesícula está muy cerca al duodeno y por eso la fístula más frecuente es esa. Este es un bilio biliar, ese tache en esa parte, ¿ya? No sé si se ha metido por ahí. Es un error de tipeo seguramente. Muy bien, la 34 dice: el síntoma principal y característico de la fisura anal es dolor al defecar, prurito al realizar ejercicios, sangrado anal espontáneo, secreción purulenta o sensación de humedad constante. Dolor al defecar, ¿no es cierto? Es el síntoma característico de la fisura anal, ¿no? Probablemente crónica. ¿Cuál es el tratamiento de la fisura anal crónica? ¿Qué se debe hacer en esos pacientes? Esfinterotomía lateral, interna, externa. Interna, ¿ya? El externo no deben tocar porque producen incontinencia. Esfinterotomía lateral interna, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Respecto al tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Porque se puede dar antagonistas del calcio, se puede poner botox al esfínter para mejorar para disminuir la contracción continua, ¿no? Muy bien. La 35 dice: la infección posoperatoria más frecuente en casos de apendicitis aguda complicada es absceso pélvico, absceso retrocólico, absceso subfrénico, del tejido subcutáneo o peritonitis residual. ¿Cuál es?
La infección posoperatoria, más frecuente. Posapendicitis, ¿no? Más frecuente que cualquier absceso intraabdominal o cualquier colección intraabdominal siempre es la infección del herido operatorio, ¿ok? Del tejido subcutáneo, lo más frecuente. Muy bien, la 36 dice, paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección que en el mayor porcentaje de los casos confirma el diagnóstico? Ecografía abdominal, gammagrafía abdominal con tecnesio 99, radiografía frontal tóraco abdominal de pie, resonancia magnética de tórax y abdomen o tomografía de tórax y abdomen contrastado. ¿Cuál es el examen? La radiografía abdominal, ¿no? O tóraco abdominal de pie, ¿ok? O radiografía de tórax. Ahí se ve qué cosa van a ver. El hemidiafragma derecho ocupado por debajo de él por una imagen radiolúcida, ¿no es cierto? Una mancha negra entre el hígado y el diafragma, ¿no? Muy bien, la 37. La técnica de reparación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper se denomina Bassini, Ferguson, Lichtenstein, McVeigh o Schuldeis. ¿Cuál? McVeigh, ¿no es cierto? McVeigh. El ligamento inguinal que va la hernia inguinal en la cual se usa el ligamento de Cooper es la McVeigh. En la de la Bassini usan el ligamento inguinal. La técnica de Lichtenstein usa la malla de polipropileno. Y la técnica de Schuldeis se usa la fascia transversalis. ¿Okay? De estas la que más se usa es la C ahorita, ¿cierto? La Lichtenstein. Muy bien. Acá es la D, es la respuesta. Muy bien, la 38 dice, paciente de 65 años con cuadro de ictericia progresiva. Perdón, sí. La de Ferguson es una técnica que se ha dejado de usar, no se usa, ¿no? Consistía en usar la aponeurosis del oblicuo mayor para poner una especie de parche hacia el ligamento inguinal, ¿no? Pero había mucha recidiva, ya no se usa ahora eso. Actualmente se puede usar la Bassini, la McVeigh, la Lichtenstein o la Schuldeis en algunos lugares. La de Ferguson está en desuso. Muy bien, paciente de 65 años, dice, con un cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agrega fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Absceso hepático, colangitis aguda, colecistitis aguda, hepatitis aguda o neoplasia de la vesícula biliar. ¿Cuál es la respuesta ahí? La B, ¿no es cierto? Colangitis aguda, ¿no? Tiene su triada de Charcot incluso, ¿verdad? Muy bien, la 39. Una de las características clínicas, dice, del cáncer de colon derecho, que sirve como elemento clínico de sospecha de la enfermedad es la anemia crónica, el estreñimiento, heces líquidas y mucosidad, obstrucción intestinal recurrente o sangrado masivo. ¿Cuál es una de las características clínicas que les permite decir este paciente puede tener un cáncer de colon del lado derecho? La anemia, ¿no es cierto? La anemia crónica. La anemia crónica es típico del cáncer de colon derecho. La obstrucción intestinal o la obstrucción mecánica es típico del cáncer del colon izquierdo, del lado izquierdo. ¿Okay? O sea, el lado derecho es anemizante, el lado izquierdo es obstructivo. Muy bien. La 40 dice, la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionares. La extirpación del grupo 9 corresponde a la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica, la arteria hepática, el pedículo hepático o el tronco celíaco. Es el tronco celíaco, ¿no es cierto? Existen 16 grupos ganglionares alrededor del estómago. Cada uno tiene su importancia. Pero ustedes lo que tienen que recordar son los primeros. ¿Por qué? Porque esos son los ganglios que primariamente se van a afectar. ¿Okay? El grupo 1 y 2 están alrededor del cardias.
¿no? El 1 es los cardiales derechos, el 2 son los cardiales izquierdos. El 3 y el 4 son los ganglios que están en la curvatura menor y la curvatura mayor, respectivamente. El 5 y el 6 son los ganglios que son suprapilóricos e infrapilóricos, respectivamente. ¿Ok? Paracardial derecho e izquierdo, ¿no? El 1 y el 2. Curvatura menor, curvatura mayor, el 3 y el 4. Y el 5 y el 6, suprapilóricos e infrapilóricos. Esos 6 primeros grupos les pueden preguntar, y este que es el grupo 9. ¿Ok? El grupo 9 está los ganglios del tronco celíaco, que es la primera estación ganglionar, cuando uno ya sospecha que va a haber o va a dejar enfermedad. Si estos ganglios están afectados, lo más probable es que la resección ya no sea curativa. Muy bien. La 41. ¿Cuál es el síntoma más característico de la fisura anal? Dice, ¿no? Secreción seropurulenta, dolor intenso post-defecación, sangrado persistente, prolapso de mucosa o estrechez del canal anal. ¿No? Es parecida a la anterior. Dijimos que era dolor, ¿no es cierto? Dolor intenso post-defecación. Muy bien. A ver, la 42 dice: mujer de 68 años que acude a urgencias por dolor abdominal cólico, vómitos y estreñimiento. Los signos radiológicos sugieren obstrucción de intestino grueso. La exploración física no revela ningún otro dato de interés. Se le indica laparotomía urgente. Tras la apertura de la cavidad abdominal se encuentra una tumoración estenosante del colon transverso. En el resto del intestino, serosas y vísceras, no hay datos de enfermedad. Si usted fuera el cirujano, ¿qué tipo de actitud terapéutica considera que requiere la paciente? Exclusivamente paliativa, abrir y cerrar, esencialmente curativa, quimioterapia preoperatoria o ninguna de las anteriores. ¿Qué se debería hacer con esta señora? ¿No? En otras palabras, tiene un cáncer del colon transverso, ¿no es cierto? Aparentemente localizado, ¿no? Sin ganglios, sin lesiones periféricas, no está adherido a los órganos adyacentes. ¿Qué cosa deberían hacer? A ver, exclusivamente paliativa, ¿le harían? Paliativa significaría hacer o una derivación o hacer una ileostomía, ¿no es cierto? Para desobstruir. No hacer nada, abrir y cerrar es otra. Esencialmente curativa, ¿no? Curativa significa que tendrían que sacar el tumor, pero con criterio oncológico, ¿ok? Para sacar la mayor parte de enfermedad. La otra es hacer quimioterapia preoperatoria, ¿no? Cerrar y dar quimioterapia primero. ¿Qué harían? La C, ¿no es cierto? La C se debe hacer esencialmente curativa, ¿no? Es lo que se debería hacer en esta paciente. ¿Por qué? Es una paciente que está con una obstrucción, pero, ojo, no está, está producida por un cáncer que no está diseminado, ¿ok? Entonces ahí no se puede hacer cirugía paliativa, ¿no? Si el cáncer está localizado, se tiene que hacer una resección curativa, ¿no? Una resección curativa en este caso sería hacer una hemicolectomía derecha ampliada al colon transverso, ¿no? Y sacar todo el epíplon, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Muy bien. La 43 dice: paciente de 55 años, acude a urgencias con 12 horas de evolución, de dolor abdominal intenso, más en fosiliaca izquierda, náuseas, vómitos y fiebre de 38 grados. El hemograma presenta leucocitosis con desviación izquierda. La asociación entre prueba diagnóstica y diagnóstico más correcto es radiografía de abdomen para descartar una apendicitis aguda, neoplasia del colon ascendente y se debe hacer un enema opaco, neoplasia del sigma y se debería tomar una tomografía, diverticulitis y se debería tomar una tomografía, diverticulosis y se debería hacer una colonoscopia. La D, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Una diverticulitis y se le debería pedir una tomografía abdominal, ¿verdad? La diverticulosis es cuando no está inflamado, ¿no? No habría dolor, no habría fiebre, no habría sensaciones de náusea, de vómitos. En ese caso podría ser la E. Muy bien. La 44 dice: mujer de 83 años
se encuentra en fase de recuperación de una pancreatitis aguda de origen biliar, que comenzó 10 días antes. Clínicamente persiste con dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos. Se realiza tomografía abdominal que pone de manifiesto la existencia de un pseudoquiste de 4 centímetros de diámetro localizado en el cuerpo del páncreas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cirugía urgente, drenaje percutáneo, cirugía programada con resección del pseudoquiste, cirugía programada realizando quiste y yeyunostomía o cistos y yeyunostomía, observación y controles radiológicos periódicos. ¿Qué deberían hacer? La E, ¿no es cierto? Observación y controles radiológicos periódicos. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Sí, ya. ¿Por qué? ¿Por qué observación? Es una paciente que se encuentra en fase de recuperación recién de la pancreatitis aguda. ¿Ok? 10 días antes ha tenido la pancreatitis. Para decir que un quiste o un pseudoquiste debería ser drenado, se tiene que esperar por lo menos de 4 a 6 semanas. Si el pseudoquiste empieza a disminuir, se debe observar. Si el pseudoquiste no ha aumentado o no ha disminuido o presenta signos de infección, se debe plantear primero resolverlo mediante punción o aspiración con guía ecográfica o tomográfica. Y si no responde a eso, recién se debería hacer una resección quirúrgica. ¿Ok? Pero para tocar un pseudoquiste se tiene que esperar por lo menos 4 o 6 semanas. ¿Ok? Incluso el tamaño no importa porque es muy pronto, ¿no? Con 10 días de evolución se tiene que esperar por lo menos 4 a 6 semanas. Muy bien, la 45 dice, ¿en cuál de las... Ya, el tratamiento quirúrgico de un pseudoquiste pancreático es la derivación hacia yeyuno. O sea, recuerden, ¿qué es el pseudoquiste, no es cierto? El pseudoquiste es la maduración de una colección peripancreática. O sea, hay una colección, hay una cantidad de líquido cerca al páncreas, que está formado, las paredes, por los órganos adyacentes. Cuando madura estas paredes, se llama pseudoquiste. Entonces, si no responde al tratamiento, el tratamiento quirúrgico que mejor se hace o mejor respuesta tiene es hacer una derivación hacia yeyuno. Se hace un corte al pseudoquiste y se anastomosa a yeyuno. ¿Cuándo se hace? Cuando el pseudoquiste ya tiene más de 4 o 6 semanas y no ha disminuido de tamaño y persiste con molestias la paciente. O cuando hay sospecha de infección. Si hay sospecha de infección, debe ser drenado. Obviamente, si no ha respondido primero al tratamiento de punción, de aspiración o de drenaje externo, solo en ese caso. ¿Ya? Bien, la 45. ¿En cuál de las siguientes intervenciones no indicaría profilaxis antibiótica? Histerectomía abdominal, cirugía urológica con orina previamente no infectada, apendicectomía no perforada, colocación de prótesis ortopédica o lobectomía pulmonar. ¿En cuál no indicarían profilaxis antibiótica? A ver, vayamos. En colocación de prótesis ortopédica, ¿indicarían o no? Sí, ¿no es cierto? Cuando hay una prótesis, uno va a poner una prótesis, una malla, por ejemplo, una prótesis de cadera, de rodilla, etcétera, debe de estar indicado la antibiótico profilaxis. Muy bien. En la lobectomía pulmonar, en la penicectomía no perforada y en la histerectomía abdominal se van a abrir mucosas, ¿no es cierto? Como tal, son heridas limpias, contaminadas, las cuales podrían recibir o deberían recibir tratamiento con antibiótico profilaxis. En la cirugía urológica con orina previamente no infectada, podría no ser necesario indicar profilaxis antibiótica. ¿Por qué? La orina se considera que es aséptica. ¿Okay? Solamente si hay infección se considera que estaría contaminada. ¿Okay? Es
único caso de repente en el cual se abren mucosas, ¿no?, de la vía urinaria y no se da profilaxis antibiótica. Muy bien, la 46 dice, señale la opción quirúrgica adecuada para un paciente con una neoplasia del ángulo esplénico del colon no complicada y con intención curativa. La operación de Harman, la hemicolectomía derecha ampliada, la colectomía transversa, la hemicolectomía izquierda o la resección segmentaria. ¿Qué se debe hacer con una tumoración del ángulo esplénico? No, recuerden, cuando hay una tumoración en colon, en general se debe hacer o hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda. La única o el único lugar anatómico en cáncer de colon donde se puede hacer resección segmentaria es en el sigmoides. ¿Okay? En este caso, ¿qué cosa harían? Una hemicolectomía izquierda, ¿no es cierto? Izquierda.